Hola, ¿qué tal? Una vez más, agradecidos de corazón por permitirnos entrar en sus hogares. Arte Digital se complace en presentar en primer término al productor del programa, el licenciado Manuel Vite Hernández, que siempre está presto a los mínimos detalles que llegan hasta sus hogares. Por otro lado, un servidor de ustedes, Víctor Hugo Gómez Barrios, que siempre estará agradecido con la cantidad de visualizaciones que hemos tenido en los trabajos que se han realizado. Y también exhortarlos, animarlos, invitarlos a que si usted quiere compartir con nosotros fotografías históricas, objetos históricos de la época que usted vivió hace muchos años o sus abuelos, pues nos los hagan llegar y les daremos los créditos, por supuesto, de todos aquellos que comparten con nosotros para enriquecer este tipo de programas. Hoy hacemos un espacio y vamos a tratar de encontrarnos de frente con algo que será para ustedes, pues para muchos desconocido, para otras personas escucharon este tema tan controversial que vamos a abordar. El tema de hoy, entonces, yo sugiero en forma muy personal y con respeto, pues tratar de verlo, de analizarlo, y usted mismo en su hogar, en la tranquilidad de su habitación, pues tratar de dar una explicación, cualquiera que sea. El tema es algo difícil y pues ahora sí que necesitamos encontrarle ahí, ya vuelvo a repetir, en forma muy personal, lo que trae consigo, porque se llama el tema La brecha huasteca y su fatídica curva. Les voy a explicar por qué cuando entremos ya en materia. Por lo pronto quiero volver a decirles que estamos muy agradecidos con toda la gente que ha tenido a bien pues poner su punto de vista en los anteriores programas, en los anteriores hechos. ¿Por qué es muy importante? Porque nos damos cuenta de que usted, querido amiga, amigo, que se encuentra ahí en casita, inclusive los niños nos han preguntado que cuándo sale el próximo trabajo y ahorita precisamente lo estamos grabando. Estamos iniciando esta grabación que esperemos también tenga los mismos resultados positivos de los anteriores, porque no es más que trastocar, quitarle un poquito el polvo a todo lo que ha sido ya parte de nuestra historia, hacerlo nuevo con la unión de usted y nosotros, y de esta manera volver a vivir ese pasado histórico de Cerro Azul, Veracruz y la región. ¿Estamos de acuerdo? Pues empezamos. La brecha huasteca y su fatídica curva, llamada entre otras cosas la curva de la muerte. Bien, queridos amigos, el sitio con este nombre existe en la actualidad, un lugar poco transitado ya. Esto obedece a la construcción de una ruta mejor, que es la carretera 180 México-Puerto Juárez. Sigue llenando este sitio lleno de misterio. Y lo que a continuación transcribo, y dicho sea con todo respeto, si ustedes me lo permiten, está dedicado en completo orden a la memoria de quien lo narró para un servidor y a quien prometí no revelar su nombre, ya sabe usted, por razones obvias, y más ahora que ya es fallecido. Así es que, donde quiera que esté, nuestro amigo, el que narró esta historia, descanse en paz y se llevó a la tumba este gran misterio. Así que, querido amigo de las redes sociales, sería imposible encerrar en esta narración la magnitud, ¿verdad?, de esta experiencia vivida por un modesto trabajador del volante. Baste decir que dejó para siempre una huella profunda hasta sus últimos días. Y durante la entrevista, si usted quiere poner mucha atención, al momento de estar él narrando esta historia vivida, se le puso, como decimos nosotros en el lenguaje coloquial, la carne de gallina.
se le pusieron los vellos, se le erizaron y por supuesto quiero decirles que esto dijo para un servidor que lo que estaba ocurriendo formaba parte fidedigna del cuento que él me estuvo expresando de viva voz. Ahora sí, empezamos. Fíjense, allá por los años 50, si usted se acuerda, no existía la carretera que hoy conocemos como la carretera nacional, ¿sí? La carretera 180 México-Puerto Juárez. Hasta ese entonces, la única vía de comunicación por los anteriores años a los 50 era la famosa brecha huasteca. La brecha huasteca es un camino de terracería con escasa grava o material, ¿verdad?, de recubrimiento y un gran número de puentes construidos a base de tuberías de diferentes diámetros. Estos puentes, algunos ya no existen, fueron reconstruidos ya con otro tipo de material. A decir verdad, en aquel entonces no era nada fácil un viaje completo entre Cerro Azul como centro petrolero y el comúnmente llamado Puerto Jaibo o la ciudad de Tampico, que fue nervio motor del acontecer petrolero en aquellos años de abundancia del petróleo. Y volviendo a la brecha, grandes dificultades habían de sortearse, sobre todo en los llamados aguaceros torrenciales o de temporal, cuando con esfuerzos titánicos apenas se podía transitar en el espeso fango. A veces los mismos choferes ya traían en la cajuela de su automóvil cadenas que envolvían los neumáticos para darle la tracción y poder salir de esos atolladeros por tanto fango. Aún así, la gente de ese entonces, como un servidor y mis padres, mi familia y muchos de ustedes tal vez, íbamos al Puerto Jaibo y durante ese camino largo y sinuoso, el ajetreo tan fuerte, ¿verdad?, los golpes en los riñones, los tumbos y tantos hoyos en la carretera, pues nos hacían casi interminable ese viaje. Pero gustábamos también de comprar en la temporada, en esos caminos de la brecha tan solitarios, ¿verdad? Pues pararse por ahí a comprar sandías muy sabrosas y jugosas jícamas de primerísima calidad. O tal vez, no sé si usted se acuerde, de pasar, fíjese muy bien, a un sitio llamado el Alto del Tigre, sitio ubicado frente a la laguna de Tamiahua, a saborear las exquisitas empanadas preparadas por las manos expertas de doña Sabina, que pues ha guardado para siempre pues esa receta muy especial, ¿verdad?, y que por años ocultó. No sabemos si doña Sabina haya fallecido, pero también la recordamos con mucho gusto. Bien, amigos, la mencionada ruta fue construida por las legendarias compañías petroleras, todas ellas de origen extranjero, en los albores del siglo XX. Recordemos que el ferrocarril se hizo en 1913 y 1914 y la brecha casi corría paralela en todo el camino de Cerro Azul a San Jerónimo y pasaba esta carretera, esta brecha, aún más allá hasta llegar a los límites con el estado de Tamaulipas. Así es que fíjense, entre otras muchas cosas, esta brecha huasteca se utilizó para transportar también pesada maquinaria y del personal a quien tocó perforar los primeros pozos petroleros de la época. En lo personal, yo les invito a recorrer estos sitios. Tiene mucho de pintoresco, tiene mucho de recuerdo, tiene mucho de añoranzas, ¿verdad? De tantas y tantas circunstancias de toda índole que ocurrieron en esos lugares. El transitar de la gente, otro tiempo, otra temporada, y de muchos extranjeros visitando estas tierras norveracruzanas. Por supuesto, en ese entonces había conductores de taxi que prestaban ese servicio de Cerro Azul
hasta los chalanes allá en el río Pánuco, el 106 y el Paso del Humo. ¿Y lo recordamos? Bueno, voy a mencionar, y con esto hago que este trabajo se enriquezca con los nombres de quienes alguna vez transitaron y nos llevaron al puerto de Tampico. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez se acuerden de un personaje, yo lo digo con respeto, todos los sobrenombres que utiliza un servidor son dichos con respeto a la memoria de estas personas que en su mayoría ya no existen. Por ejemplo, de Antonio Tobar, a quien conocíamos como el Tarzán, así le decíamos, sí. De Nacho Cárdenas, que vive, Nacho Cárdenas es vecino de un servidor y precisamente vive en la colonia Lázaro Cárdenas. Otro amigo del volante, Alfonso Prianti. También recordamos a don Luis Moreno Fuentes, a quien le decían o le apodaban el aviador. Recordamos también en esta narración a don Jesús Mora, y vuelvo a decirlo con respeto, le decían el Chale Mora. A don Eugenio Rivas, a don Genio, tan apreciado por mucha gente. Bueno, voy a decirlo, papá de Martita, suegro de mi gran pariente Noé Gómez, que también es muy conocedor de varias historias de este tipo. Así es que a ellos también les saludo con mucho respeto. Y quien no se acuerda, por ejemplo, de don Miguel Martínez, de don Horacio Cruz, ¿verdad? Lo voy a decir porque no me gusta mencionar los apodos, el Virote, papá de mi gran amigo Miguel Cruz Lugo, y otros más. Alguien me decía que de don Pancho, que no nos dijeron por ahí los apellidos, pero él radicaba en Naranjos, Veracruz, pero hacía también ese viaje desde Cerro Azul hasta esos sitios, ¿verdad? Así que a todos ellos, pues en memoria, que fueron compañeros de quien narró esta historia tan increíble, ¿verdad? Pues sí, amigos de las redes sociales que nos honran con su atención, vamos a seguir con el itinerario en la imaginación, tratando de llevarlos paso a paso por esa brecha huasteca. Así es que el itinerario en referencia y conduciendo por la ruta con cualquiera de los amigos al volante que ya mencioné, pues ahora sí acompáñenme, ¿verdad? Acompañen, porque vamos a iniciar este viaje precisamente desde Cerro Azul, Veracruz, rumbo a Tampico. Vámonos por ahí. Para ello se precisaba llegar en primer término, oigan bien, a kilómetro 43, ¿verdad? Allí nos acordamos de la familia de mi gran amigo y productor, del licenciado Emanuel, ¿verdad? Que veían pasar de cerquita por ahí el ferrocarril y también pasar muy paralelo a estos lugares, pues a esta brecha huasteca. Paso obligado en tierras chapapoteras y sirviendo de terminal y estación del ferrocarril. Allí había también algunos testigos fieles de la época. Kilómetro 43. De ahí siguiendo el camino, pues arribar a uno de los centros de renombre, caracterizado por su agitada vida, perteneciente en gran parte a la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, quien compartía ese lugar con el mutilado territorio, ¿verdad?, que así se encontraba con la Compañía Huasteca Petroleum, la primera de capital inglés, la segunda de origen norteamericano. Me refiero también a otro sitio importante en esta historia, pero sin duda con algo especial, Zacamixtle, y voy a decir por qué. Este lugar, sitio que por su auge productivo del preciado oro negro de su población multinacional, aunada a la cantidad de espectáculos traídos del extranjero, fíjense bien, amigos, traían espectáculos de la calidad y pues presentaban ahí el famoso can-can, el baile tradicional que vemos ahora en las películas norteamericanas, ¿sí? Las famosas bailarinas del can-can, bueno, y para sorpresa y beneplácito de muchos en aquel tiempo y en el recuerdo de ahorita, pues orquestas venidas desde la vecina hermana ciudad de los Estados Unidos
pero que entendemos como hermana porque vino aquí a Cerro Azul y a Sacamistle principalmente, traídos de Nueva Orleans, ¿sí? Desde Nueva Orleans, Estados Unidos de Norteamérica. Estos hechos que se platicaban todavía pues hace 60 años, 70 años, los escuchamos de viva voz de una mujer a quien yo admiré mucho por su longevidad, madre de Jorge Osorio, de la maestra Edelmira Osorio, que entre otras cosas pues era, o mejor dicho, considerados en ese tiempo la maestra Edelmira como precursora del movimiento que le dio la emancipación al Cerro Azul. O sea, ellas son de las que lucharon junto con otras 20 y tantas personas para conseguir municipio libre. Así que saludamos a la maestra Edelmira y a toda su especial familia. Pues ella, la señora, la madre de ellos, vivió y contó esa historia a muchos de nosotros, ¿verdad? Decían que era llamado Las Vegas de Veracruz a Sacamistle por los espectáculos que se traían. Pues bien, al dejar Sacamistle, este poblado aparecía también en la continuidad de esta jornada por la brecha un sitio llamado El Águila. El Águila, una pequeña población con apropiadas instalaciones para aquella novela industria petrolera, con un gran movimiento de personal dedicado a la extracción del petróleo, de este preciado energético. Más adelante nos topamos, ahí empieza algo ya de esta historia en su médula. Nos topamos con una batería de separación de crudo. Es una batería, pues como las que conocemos, la batería Sur aquí, la batería Solís, la batería Juan Felipe, la batería El Moralillo. Son instalaciones de la empresa para la separación, por eso lo del crudo. El crudo no es más que el aceite recientemente extraído, pero ese aceite, con estas instalaciones se le extrae la humedad, se le extraen pues muchas situaciones que perjudican el contenido, el gas y los residuos, ¿verdad? A veces hasta agua salada. Bueno, pues este sitio se le llama Sacamistle 19. Para esto, esta batería pues juega papel importante porque ahí empieza parte de lo que a continuación vamos a ver, ¿verdad? Fíjense bien, a unos metros de la batería Sacamistle 19, en ese maltrecho camino que nos lleva, hay una ligera pendiente. Esa ligera pendiente llega precisamente a un sitio y remata en ángulo de 90 grados, con una pendiente hacia abajo, por supuesto. Si antes era hacia arriba, ahora ya está hacia abajo, de 90 grados, con un descenso, pues tal vez poco pronunciado, terminado otra vez en ángulo de 90 grados. Otra vez termina esa pendiente hacia abajo en ángulo de 90 grados en la llamada terracería. Pero fíjense, sin grava, sin asfalto y sin nada de eso, en las temporadas de lluvia, como estas que nos han caído abundantemente, pues ahora sí que valga la expresión en el lenguaje coloquial, parecía jabón. Por lo resbaloso, por supuesto. Dadas estas condiciones, no era difícil suponer la multiplicidad de accidentes de consecuencias fatales. Al tratar de controlar aquellos vehículos vetustos y caer aquel barranco de extensa y complicada pendiente. La curva no tenía mucha profundidad. Lo que mataba a la gente era, al volcarse, la pendiente que tenía, pues era no poder parar porque estaba muy larga y donde mucha gente lamentablemente perdió la vida. Como resultado, desde luego, de varias volcaduras registradas en su mayoría, con ese lamentable saldo rojo. La falta de pericia de aquellos sistemas de dirección mecánica con que contaban los automotores de la época, los camiones, los autobuses, los automóviles, pues permitían predisponer a tan nefastos resultados. Todo esto permitió escribir una amarga historia del lugar a quien se le conoce o se le conocía
Actualmente existe, como la fatídica curva de la muerte. A raíz de esas sangrientas situaciones, vecinos del lugar, cuentos de terror empezaron a surgir, cuentos de misterio, jurando algunos haber visto fantasmas o espectros, siluetas de aparecidos, contando su testimonio y esparciendo los rumores que esa curva, que había cobrado varias vidas, tenía otro tipo de resultados sobrenaturales. El que esto escribe, servidor de ustedes, Víctor Hugo Gómez Barrios, escuchó de viva voz uno de estos espeluznantes sucesos de labios de quien vivió esa grata experiencia. Allí en su lugar, ponga mucha atención porque este fue su relato. Quiero platicarle que batallé mucho, como lo digo aquí, para conseguir esta entrevista. En aquel programa, ¿se acuerda que tenía el desaparecido y también dedicamos el programa para él, nuestro amigo Gustavo García? ¿Sí? De los García, de los que conocimos, de don Pedro Peche, Pedro García, le decíamos Peche, ¿se acuerda? Bueno, Gustavo García era su hermano y él grabó con un servidor muchísimos programas. Mi sección se llamaba El Petróleo y algo más. Entonces, este tipo de acontecimientos se nos negó en ese tiempo por parte del Señor, pero a base de estar insistiendo, un día nos dio oportunidad. Y pues ahora sí, que esto es lo que me relató. En uno de esos múltiples viajes a Tampico, sucedió algo que jamás olvidaré, algo que no se puede explicar con palabras, algo que me dejó marcado para siempre, y aunque ya han pasado muchos años, siento los mismos escalofríos. Oigamos bien esto, decía él, siento los mismos escalofríos. Cuando él estaba hablando de los escalofríos, observé en aquellos brazos ya cansados de la edad de nuestro amigo. Fíjense bien, los vellos se erizaban en sus brazos. Se ponían, ahora sí, de punta completamente. Sus ojos y su mirada se desviaron y se clavaron en un infinito horizonte rumbo allá al Cerro de San Francisco. ¿Sí? Recordando eso desconocido que le ocurrió. Ahí se perdió su mirada, como buscando en el horizonte las respuestas a esa tragedia. Dijo, agrega él, me sentía volver loco. Mi mente no asimilaba esa horripilante visión. Todo sucedió tan inesperadamente que aún no alcanzo a comprender. Observé lo siguiente, su voz se entrecortaba, su tez palideció, el continuo movimiento de sus manos al momento de estar hablando, pues era o denotaba nerviosismo, movía mucho sus manos y su frente, pues perlaba de gotas de sudor. Así que me di cuenta de que él regresó en el tiempo hasta ese momento. Y agregó, como taxista de esa ruta, venía inmerso en mis pensamientos. Había dejado el pasaje en 106, refiriéndose al chalán de 106 sobre el río Pánuco, cercano a Tampico. Y ya de regreso empecé a sentir fuertes dolores en mis riñones, producto tal vez de mi trabajo, ¿verdad? De tanto tumbo, de tanto bache, del traqueteo continuo en ese viaje a Tampico. Producto, desde luego, de mi trabajo. Por los incontables sitios donde todo parecía interminable en cuanto a baches, en cuanto al movimiento del automóvil.
así que me sentía totalmente molido, expresó nuestro amigo. Por Horconcito subí 3 pasajeros, mismos que bajaron en 22, kilómetro 22, ¿sí? Si va usted a Naranjos, adelantito en Naranjos, está la desviación a la brecha huasteca. Ahí se llama estación 22. Bueno, entonces dice, bueno, también fue estación del ferrocarril, por supuesto. Así que cansado, no quise pasar a Naranjos. Bajé el pasaje allí, por indicaciones de los mismos, allí en kilómetro 22. Anhelaba ya, de verdad, estaba cansadísimo, llegar lo más pronto posible a Cerro Azul. Metido en mis dolores, fui avanzando entre aquel espectáculo de espectros que me anunciaban las primeras sombras de la noche, tétricas, fantasmales, como presagio de lo que iba a sucederme después. El aire húmedo y frío entraba al auto por las ventanillas. De tal manera, agrega nuestro interlocutor, que varé el automóvil, bajé y cerré los cristales de las portezuelas traseras. Encendí los faros y continué la travesía. Por la monotonía del viaje, apareció en mí la somnolencia, ¿verdad? El sueño. Esto hizo presa de mí y solo reaccioné, pues a lo lejos pude ver una silueta femenina perdida en la oscuridad. Su figura se confundía con la misma noche y sus indescriptibles imágenes. Nunca, o no me acuerdo bien, haber visto que la fémina, aquella mujer que se encontraba en mi camino, hiciera la parada al automóvil o hiciera algo para que yo detuviera mi marcha. Así es que me detuve y, alargando el cuerpo, hice lo posible por abrir la portezuela trasera para que se subiera la dama y de esta manera accesar al coche. Saludé, no obtuve respuesta. Su espigada figura, su cabello largo más debajo de su endeble cintura, lácido, oscuro, impedían ver su rostro. Me preguntaba el por qué estar sola a esas horas y en un lugar tan solitario. Un paraje de esa índole, pues siempre ofrecía sus peligros. Seguí absorto en la maraña de mis problemas y de vez en cuando miraba a través del retrovisor a la enigmática mujer que en señal de oración mantenía sus manos juntas sobre su pecho y mentón. Avisté el poblado del Águila y pregunté a la fémina si ahí se bajaba. Señor, ¿baja usted? No obtuve respuesta. ¿Acaso no me escuchaba? ¿O acaso interrumpía sus oraciones por la forma en que llevaba sus manos? ¿Qué ocurría? ¿Qué sucedía? La mujer parecía inmutable. Los quinqués de las casas permitían observar vagas siluetas de los pobladores ya dispuestos a dormir en ese poblado. De vez en cuando se escuchaban algunos cantos de aves nocturnas que, lejos de alegrar su entorno, pues más bien lo llenaban de misterio. Una vez más, el silencio se hizo presente. Solo los grillos y algunos otros insectos rompían la monotonía, y aun cuando la ventana del carro estaban cerradas, el frío calaba hasta los huesos. Pronto llegamos a Sacamisli. De nuevo la pregunta obligada: ¿baja usted, señor? Y mi voz, como siempre, se perdía en el silencio. Algo pasaba, fíjense, dice él, pues empecé a sentirme nervioso, tembloroso,
Y aunque el frío era intenso, increíble, mis manos estaban sudando. Ahí estaba, ni una palabra, ni un ruido, ni un sonido, pero ahí estaba la doña, justo detrás de mí. Juraría sentir su mirada clavada en la espalda, provocándome serias molestias. Mirándola por el espejo, pude observar el velo negro sobre su cabeza, cubriendo su pelo, gran parte de su cara. Así que crispados mis nervios, otro escalofrío me hizo sentir hasta cierto punto una inevitable cobardía. Lo confieso, sentí miedo, pavor de aquella mujer que llevaba detrás, que no parecía estar viva. Temeroso pude balbucear entrecortadamente: Hace mucho frío, señor. Y la dama, como siempre, imperturbable, no daba muestras de ser un ente vivo. Volví a mi mundo, al lugar conocido por mí, al llegar al kilómetro 43, pidiendo a Dios que aquel espectro diera señales de vida, o bien, pues me ordenara detenerme para bajar del auto. Ninguna cosa ni la otra. Así es que esto aumentaba grandemente mi miedo, mi pesar eterno. Todo esto parecía interminable, un viaje en realidad que jamás olvidaría. Con tan detestable compañía, ¿sí? Era una dama, sí, merecedora de todo mi respeto, pero con esa apariencia, esa forma, esos dedos largos que en realidad ya se veían tan bien, o apreciaba yo, unas uñas largas, discúlpenme, pero así lo sentí. Dice, al ver el destello en sus ojos, o extender, a mí me parecía ya, confiesa él, que sus brazos se extendían tratando de alcanzar mi cuello y apretarlo. Era un momento indescriptible en mi emoción interna, mi miedo, de verdad, lleno de escalofríos y todo esto. A pesar de la baja temperatura, vuelvo a repetir, me sudaban las manos y mi frente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminará este viaje? Las primeras casas del campo toteco parecieron darme fortaleza, ánimo, pues ya me sentía próximo a terminar aquella pesadilla. Por la corta distancia, lógicamente, de estar ya casi enfrente al campo comercial La Curva, perteneciente a Cerro Azul. Así que ya en forma temeraria, cortante, y después de mirarla de reojo por el retrovisor, allí estaba la señora, con miedo y coraje, ya envalentonado por sentirme en mi terruño, decidí encararme con la referida pasajera frente a la casa de la familia Castillo. La familia Castillo, con el señor padre del famoso Chato Castillo, y en paz descanse, y de nuestro amigo Pastor Castillo. Pues me daban la seguridad de encontrarme frente a esa casa. Así que volteé por el retrovisor, la vi y envalentonado me di la vuelta. Después de parar el coche y di un sobresalto, pero que me dejó sin aliento. Nada. No había nadie en el asiento trasero. No era posible. Segundos antes ahí estaba. No daba crédito a lo sucedido. Sentía oprimido el pecho y el corazón queriéndose salir de su lugar. Empecé de nuevo a sudar. Sentí algo extraño en mi garganta que me impedía hablar. Nunca escuché abrirse la puerta, mucho menos cerrarse. Algo insólito había ocurrido. ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Explíqueme usted que me está escuchando. Cuando recobré algo de mi ecuanimidad, ¿dónde estaba? ¿Dónde creen que estaba? Estaba dentro de la cantina del señor Almazán, en la colonia El Mirador, ahí cercano al campo 1 de Mayo, pidiendo
una cerveza 2X. Quiero decirles que yo no tomé en mi vida, ni fumé, ni ningún otro ingrediente agregado a mi cuerpo como droga, nunca. Así es que, ¿a qué obedecía que yo estuviera en ese lugar? No recuerdo el lapso de tiempo de la curva hasta este lugar. No sé qué pasó. Automáticamente llegué ahí. O no recuerdo la mera verdad. Pero fui recobrando mi ecuanimidad y después de beber de un sorbo aquella cerveza, pedí otra. Pero me imagino que por la apariencia de verme, mis compañeros que ahí se encontraban, los parroquianos, empezaron a observar mi cara y en forma de burla o comentario, así dijeron. Lo escuché entre sueños. Oye, pues ¿qué te pasó, hombre? Vienes amarillo, amarillo. Y para colmo de males, pues, después de despertarme en ese sitio, haberme bebido esa cerveza y empezado la otra, parece ser que ya el ruido, la voz de estos señores me volvieron a una realidad. Y empecé a contar acerca de este acontecimiento que había vivido. Y para colmo de males, aquellos parroquianos contaron similares historias sucedidas a ellos o a otros conductores en el mismo lugar y la misma mujer aparecida allí en la curva de la muerte. ¿Qué sucedió? Ya no fui el mismo. Temía todo. Me volví un ser muy temeroso, muy miedoso, sobre todo al llegar la noche y acordarme de estos sucesos. Bien, el amigo taxista supo después por mi conducta especial, y tras una investigación, que esa aparecida llevó el nombre de Dominga Hernández. Su cruz, hasta hace algunos 50 o 60 o más años, fecha aproximada de la aparición, todavía permanecía en el sitio del siniestro, donde perdió la vida. Una cruz de madera rústica, pintada en color rojo, letras de golpe poco legibles. Otras cruces y restos metálicos, como chasis de autobús, de automóviles, pues se encuentran ahí en el lugar. Mudos testigos de los hechos que con sangre tiñeron esta mencionada curva de la muerte. Después de 4 visitas de un servidor a ese sitio y sus alrededores, me topé con otras muchas sorpresas. Doña Dominga, fallecida en la curva de la muerte, no pudo pagar una manda, esa promesa que se hace cuando ocurre un milagro, y se salvó de la tuberculosis. Ella tenía que pagar esa famosa manda, acudiendo a dar gracias allá con San Juanita de los Lagos, en el estado de Jalisco. Había tenido dinero en su vida, era acaudalada. Así es que, pues ahora sí que su trágico fin, pues no le permitió pagar esa manda, pero se consideraba, entre otras muchas cosas, encontrar un vehículo para poder hacerlo, y por eso se dice que se subía a los automóviles. Ella había padecido la famosa tuberculosis, y aquí en México no había los adelantos de la ciencia como en los Estados Unidos, así es que era mortal en nosotros los mexicanos. Ella, como acaudalada, fue llevada a Houston, donde se le dio una medicina a base de petróleo o sus derivados, ¿verdad?, que tras un largo tratamiento hicieron posible salvarle la vida. Esa era la razón. Casi en el mismo lugar, muchos años antes, en los principios del siglo, en tiempos de la Revolución, comenzada en 1910, tuvo lugar un enfrentamiento entre las huestes del general Manuel Peláez Gorrotxotegui y un grupo de soldados carancistas, con un resultado en muertes bastante considerable. Además, fíjense, un lugareño que platicó conmigo, bueno, con la cuadrilla de trabajadores donde yo iba, platicó y preguntó que si habíamos escuchado unas voces como de peregrinación
que se sienten que van avanzando en esa brecha, pero que nunca llegan. Pues en realidad no escuchamos nada, pero él aseguraba escuchar eso. Además comentan del artero asesinato, ahí sí vi la cruz, de un ciudadano cuya familia radica en Cerro Azul, una familia muy conocida, muy cercana al lugar de este homicidio, con la multicitada curva. Este asesinato pues llenó de luto a esta gran y apreciada familia de coterráneos. Esta serie de acontecimientos, queridos amantes de las redes sociales, pues sucedía en ese lugar, y como parte de nuestra gente devota y entregada al culto religioso, originó lo sucedido, el hecho de acontecida a doña Dominga Hernández, por esa manda que jamás cumplió. Ahora sí, hoy en día aprovecho las reuniones familiares para recordar estos hechos misteriosos y contarlos a mis curiosos sobrinos y nietos, robándole un precioso tiempo al televisor o bien al celular o a la tablet, cuya práctica nos está desviando la atención y la convivencia familiar, nos está evitando el diálogo o el hecho de juntarnos al lado del abuelo, del tío, de la persona mayor en casa, a escuchar este tipo de acontecimientos, ¿verdad? Pues ahora sí, muy especiales. Nos estamos apartando, aislando de nuestras mismas familias. Por eso es fundamental, y pues gracias a estos cuentos, ¿verdad?, de este suceso que le aconteció a nuestro amigo, pues queremos volver a retomar eso para que juntos puedan admirar esta historia que Arte Digital ofrece a ustedes, con el colorido, con fotografías, llena de la emoción muy justa para recordarlos y hacer sentir de nuevo esta amarga experiencia a nuestro gran amigo. Nuestro amigo, comento, está retirado de sus labores. En el tiempo que me platicó esta historia, acudía todos los domingos a misa en esa fe religiosa. El acercamiento a Dios, cualquiera que sea de usted, pues la imagen que tengamos de un creador, de un ser omnipotente y sempiterno. Ya olvidado de la vida laboral, quedó atrás esta amarga experiencia que contó a un servidor y me dijo, y tiene toda la razón en sus palabras, no entendía yo al principio. ¿Te imaginas, joven?, me dijo, ¿verdad?, en aquel tiempo. ¿Te imaginas, joven? Yo que manejaba a Tampico, que tú contaras la historia de esta aparecida. ¿Tú crees que se iban a querer subir ya en la noche las personas a mi automóvil? ¿Tú crees que no van a decir que yo fumaba o que yo tomaba o que cuál cosa ingería para ver esos espectros y esas cosas? Entonces entendí que tenía razón. Por eso prometí solemnemente a él y a su apreciable esposa que consiguió la entrevista no hacer este comentario hasta ahora, que lamentablemente ya forma parte de la vida eterna. Pues a él especialmente dedico toda esta historia, y a usted, amigo, que está ahí en casa cómodamente sentado, para que vea cuántos sucesos extraordinarios a nuestro alrededor eran aprovechados por la familia para contarlos en las tardes y robarle el preciado tiempo al televisor. Y ahora, por supuesto, vuelvo a repetirles, pues al celular y a los distractores que hay, que son múltiples. Vamos a volver a tomar estos cuentos, y gracias a quien va a emprender un taller para poder hacerlo. En verdad, lo diremos posteriormente. Así es que nuestro amigo falleció hace algún tiempo, llevándose a la tumba su extraña vivencia paranormal o sobrenatural, que ha quedado aquí con todos nosotros en esta narración, que de alguna manera estrechó los lazos de la familia o la amistad entre un servidor de ustedes y mis respetables amigos de las redes sociales. Por ello, vuelvo a repetirles que es en realidad motivo de gran satisfacción
para nosotros en Arte Digital poder revivir esos acontecimientos. Querido y apreciable amante de las redes sociales, escuchante, no pretendo de ninguna manera que me crea. Esto me llevó mucho tiempo de preguntar, de investigar, de visitar el sitio, de sentir incluso los mismos escalofríos, los propios, ¿verdad?, de mi persona, vivirlos con un historial de esa índole, de sentir el temor a lo desconocido. Algunos de mis acompañantes y ustedes que me están viendo, si son uno de ellos, los saludo en esta ocasión, ¿verdad? También refieren otras interesantes vivencias que no sería propio contarlos sin que no hubiera el testimonio de quien los vivió, ¿verdad? Es la gran diferencia. Hoy a mis años pudiera considerar a alguien que esto que yo cuento sería una pérdida de tiempo. Pues no. Créame sinceramente que junto con el Señor, que en paz descanse, lo viví en plenitud por la forma en que me expresó esa historia tan terrible para él. Así es que disfrútenla. Y la opinión puede usted ponerla en el live cuando aparezca en TikTok o aparezca también la historia dentro de las investigaciones históricas que realizó y sigue realizando un servidor. Por su amable atención, por su dedicación y por su tiempo, muchísimas gracias. Lo invito a retomar aquellos momentos que eran muy plácidos, cuando en torno, ¿verdad? En torno, éramos niños en aquel tiempo, a una persona mayor que contaba ese tipo de cuentos fantasmales, pues nos acercábamos, se nos secaba la garganta, temblábamos, pero ahí estábamos escuchando estas historias que pasaron al futuro, y el futuro lo vivimos hoy con Arte Digital. Muchísimas gracias. Dios los bendiga como siempre. Arte Digital en TikTok.